Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Vamos a orar con la cita de Lucas 18 del 35 al 43, que versa de la siguiente manera. Al irse acercando a Jericó, un ciego sentado a un lado del camino estaba mendigando, y al escuchar el griterío de la multitud que pasaba, preguntaba qué era aquello. Y le hicieron saber que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero los que iban delante de Jesús lo reprendían para que guardara silencio. Pero él gritaba más y más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y acercándosele a él, le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo: Señor mío, que recupere la vista. Entonces Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y pudo ver al instante e iba en pos de él glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo daba gloria a Dios. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Pues bueno, muy buen día. Qué gusto saludarles el día de hoy. Un bellísimo y hermosa parábola del Evangelio que nos acaba de tocar de Lucas, donde podemos encontrar la parábola Jesús sana al ciego. Obviamente, perdón por la garganta, pero bueno, obviamente vamos a charlar un poquito referente a lo que hemos orado con este Evangelio. Este Evangelio trae consigo unas pequeñas puntualizaciones, unas pequeñas e importantes apreciaciones a realizar sobre una persona. Sobre dos, pero una es la más trascendente. En este caso, el ciego. Obviamente el ciego se encontraba realizando lo que a sus posibilidades podía realizar. En este caso, perdón, el Evangelio así lo llama, estaba mendigando, estaba solicitando la ayuda de todos los demás. Por supuesto, primera acción, el ciego estaba solicitando ayuda, estaba mendigando. Segunda acción, importante, siempre estuvo atento. Recordemos en el segundo versículo que mencionamos, nos dice en la primera oración que él escuchó un griterío. O sea, en muchos de los pasajes de la Biblia hemos encontrado que nos pide el Jesús y Dios a su vez que estemos atentos. No sabemos el día, no sabemos la hora. Siempre y en todo momento hay que estar atentos a lo que pueda estar pasando. Obviamente, por consiguiente, traemos a colación lo relativo a que dentro de nuestro día cotidiano siempre hay que estar orantes. El estar orantes a todo momento nos va a permitir estar atentos, diligentes de todo lo que pueda acontecer, porque no sabemos el momento en el que Jesús va a estar con nosotros. Jesús va a pasar por nosotros. Jesús nos va a pedir ayuda o nos va a pedir que le ayudemos. Entonces, obviamente, esa es una de las acciones muy trascendentes, muy importantes y que lo hemos visto en muchas
facetas o partes de la Biblia que nos pide a todos. Hay que estar atentos. La segunda, dentro de la misma oración, de ese versículo, nos dice, no solamente escuchó el griterío, preguntó, fue atrevido, hizo lo que tenía que hacer. Recordemos que cuando lo mencionábamos en algunas ocasiones pasadas, lo han mencionado mucho, que mientras estemos orantes nos va a permitir estar atentos a lo que Dios y Jesús nos va pidiendo. Y obviamente en este caso, el estar atentos nos va a permitir reaccionar o realizar las actividades que Jesús, Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo nos van a ir guiando y nos van a ir mostrando nuestro día a día. Obviamente aquí yo puedo, me visualizo en el postrado, en el ciego, mendigando. Igual cuantos que están, y seguramente ustedes habrán percatado cuando van al centro, que hay muchas de las personas que se encuentran en este estatus, hay algunas, escuchan alguna trifulca o algo y no hacen nada, no preguntan. En este caso, el ciego que hizo, no solamente escuchó, no solamente estuvo atento, actuó, actuó en consecuencia. De inmediato dijo, caray, díganme qué está pasando, qué hay, quién es, ¿por qué este griterío? Muchos de nosotros escuchamos trifulca, escuchamos algún griterío, ¿y qué hacemos? Muchos nos ocultamos, muchos nos hacemos los desentendidos, muchos ni siquiera volteamos, por lo menos ya no a escuchar, a ver qué está pasando. En este caso era un ciego. Imagínense la percepción de sus sentidos, la agudeza de sus sentidos, que le permitió estar atento, asombrarse y reaccionar, decir, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Obviamente en el versículo siguiente, en el 37, ya nos habla de un actuar, discernimiento, porque el ciego que empieza a hacer, y lo dice en la oración de ese versículo, le hicieron saber que era Jesús. Obviamente el ciego abrió sus oídos y abrió su corazón, porque en nuestro caso, tenemos que tener el corazón abierto y la mente siempre dispuesta a permitir nuestros sentidos a escuchar a Dios. En este caso, el ciego, en cuanto le dijeron que es Jesús de Nazaret, viene la siguiente faceta, vuelve a actuar en consecuencia. El Evangelio lo dice, gritó, sabiendo quién era y sabiendo lo que había pasado, lo que decían de él, le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos estado en esta fiesta, en esta gloriosa y bello momento de escuchar hablar de Dios, escuchar a Jesús, escuchar al Espíritu Santo,
estando orantes en el día a día, en todo momento y bajo todas las circunstancias posibles, que es lo principal, para que nosotros sepamos identificar. Dentro de otras parábolas lo recordamos, Él es el buen pastor. Y nosotras, las ovejas, debemos tener el oído atento y estar siempre atentas a lo que el pastor encomienda. Aquí en este caso, obviamente en esta parábola de Jesús sana al ciego, obviamente reitero, él de inmediato al saber quién es, al identificar nosotros en nuestra oración quién es, podemos pedirle, podemos hablar con él. Obviamente la petición, yo siempre no solamente yo, varios de nosotros lo hemos dicho, la petición se hace en razón o dirigido a lo que nuestro Padre Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y obviamente al hacer su voluntad, recuerden qué fue lo que pasó en este caso. Muchos de nosotros quizás hemos sentido separación con Dios, quizás Dios por no estar orantes o por creer no estar orando de forma adecuada. La oración es individual, salvo las oraciones principales que Jesús nos mostró. La oración es meterte a ti, en ti, escuchar, saber escucharte y escuchar la palabra de Dios, para que con ello podamos tener la secuencia de que todos nuestros actos podamos ir ejecutándolos con amor y siempre estando atentos a lo que nuestro entorno nos muestra y nos permite reconocer de Jesús. Obviamente Jesús, en este caso, en esta bonita parábola, ¿qué realiza? Y ahorita digo el otro, porque hay un tercero en discordia que me encanta, pero bueno, en este caso, el segundo que mencioné, hay dos papeles muy importantes. Uno es el ciego. Y si se fijan, mucho de lo que hemos estado platicando aquí se presenta. Siempre estar diligentes, atentos, orantes y por supuesto discerniendo la palabra de Dios, para que con ello el momento en el que se presente a nosotros siempre podamos o tengamos la posibilidad de reaccionar ante su petición, porque nosotros, y Él nos da esa postura. Él siempre tocará la puerta y nos va a dar la pauta que nosotros, habiendo estado esperando, habiendo estado alerta, habiendo estado orante, hayamos discernido lo que Él nos ha comentado y podamos escuchar ese llamado a la puerta y nos da esa encomienda a nosotros. Abramos esa puerta a nosotros para que Él entre en nosotros y nos permita aflorar ese amor a nuestro prójimo. Tanto que aquí mismo vuelve a tocarle la puerta a ese ciego de Daniel, le vuelve a tocar la puerta. ¿Y qué le dice? Le hace una pregunta importantísima. Es ese tocado de puerta, manifestando: ¿qué deseas que yo haga por ti? Si se fijan, dentro de esa palabra encontramos algo importante. Algunos dirán,
que el ciego pidió lo que quería. Pero si observamos y analizamos un poquito la pregunta que Jesús envía a ese ciego, en la pregunta, si nosotros hemos estado orantes, vamos a discernir correctamente, porque Jesús en sus preguntas y en sus encomiendas ya nos está dando su voluntad. Recordemos, y vuelvo a reiterarlo, el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Nos pide Jesús que le roguemos a nuestro Padre Dios. En este caso, Él ya desde la pregunta al ciego le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Ya le está dando la voluntad. Algo importante. Por supuesto, ¿qué le contestó? Lo que él quería, pero ya con la voluntad por parte de Dios, Hijo, en este caso Jesús, y le dice algo maravilloso, pues bueno, recibe la vista, ya que tu fe te ha salvado. Una de las más bellas frases, la segunda oración, que siempre mencionaba: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Reitero, nosotros siempre, decimos o estamos, mi caso, como Daniel el ciego, en muchas de las cuestiones o en muchas de las circunstancias, ese Daniel ciego busca respuestas, busca peticiones, busca solicitudes, mas sin embargo, perdón que lo diga, muchas veces son el buscar preguntas, buscar soluciones, buscar peticiones personales, peticiones, soluciones que ni siquiera las he dialogado en la oración con Dios. Reitero, ¿por qué? Porque al final del día, Jesús pide esa cuestión. Lo primero y lo único que pide es que tengamos fe. De en todas nuestras obras, en todos nuestros actos, que en nuestro día a día, que en todo momento nos van propiciando el que aflore nuestro amor a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús ya está con la voluntad, siempre y cuando nuestra fe se muestre. En otra parábola o en otra frase o en otra parte de los evangelios, ustedes recordarán el granito de mostaza. Con un poquito de fe que tuviéramos, lo que nosotros solicitáramos a Dios, a su Hijo o al Espíritu Santo, se va a dar, siempre y cuando sea la voluntad de Dios Padre. Entonces, en este caso, es importante tener en consideración los puntos concernientes a lo que el ciego está realizando. Y por eso volvemos a esta temática donde muchas de las veces no estamos orantes y por lo tanto no hemos estado en posibilidad de reaccionar ante muchas de las circunstancias que en nuestro día a día se nos presentan, para que aflore nuestro Jesús, nuestro amor a Dios. Y obviamente el aflorar ese amor a Dios es una etapa de estar profetizando con hechos, con actos, y que el prójimo pueda canalizar nuestra palabra, pueda ver nuestro Dios y pueda, algo importante, enamorarse de nuestro Dios. Obviamente, esto de enamorarse lo digo por la lectura, Apocalipsis 2, en este caso, donde me encanta esa frase, o me encanta esa parte, es el versículo número
4 al 5, dice, pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, iré a ti pronto y si no te arrepientes, moveré los candeleros de su lugar. ¿Cuántos de nosotros dentro de nuestra vida diaria nos vamos viendo, nos vamos reflejando y vamos actuando conforme al momento? ¿Cuántos de nosotros el fuego, ese fuego que prendió y que encendió y que nos mantiene unidos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cómo se ha mantenido? ¿Cuándo fue la primera vez que lo realizamos, lo tuvimos, lo recibimos? ¿Y cuánto es que ha crecido? ¿Cuánto he incendiado? ¿Cuánto he realizado yo de más fuego que me lo piden? Porque recordemos que nos mandó a profetizar, que todo ser conozca la palabra de Dios. Obviamente aquí trae consigo en esta lectura aquí en Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, que al final del día no está, Jesús nos está diciendo, o Jesús le está diciendo en este caso, que estemos atentos a que siempre estemos con el amor como cuando iniciamos. Lo hemos escuchado en muchas charlas, cuántas veces nos han preguntado, ¿sigues actuando igual que cuando conociste a tu esposa? En este caso yo a Isabel. ¿Sigues actuando igual que cuando querías apenas enamorar a Isabel? Es un pequeño trabajo que cada uno de nosotros debemos estar realizando día a día, porque eso es lo que nos va a llevar, me detengo un poquito, no solamente a Isabel, sino a todo mi prójimo. Cuando recién conocí a Jesús, yo creo, y muchos me lo dijeron, no cuando yo conocí a Jesús, sino posterior, de que irradiaba mucha alegría, irradiaba felicidad, irradiaba la palabra de Dios, una brillantez exorbitante. Decían, yo no creo que haya sido así, y si fue así, híjole, creo que ya me apagué, me puse un poquito morenito y pues ni modo. Pero bueno, el punto al que voy es al siguiente, que todos siempre apliquemos lo que hicimos al inicio. Mucho es lo que busca Jesús, que no se apague. Cuando un papel recién enciende es cuando el fuego está más fuerte. Una hoja, por supuesto esa hoja se va a ir apagando. Pero está en nosotros seguir echando más hojas para que el fuego permanezca. Entonces nuestros actos tienen que seguir siendo lo mismo que como era cuando recibimos la palabra de Dios, cuando conocimos ese timbrado de la voz de Dios en nuestras oraciones, cuando recibimos esa primera ocasión, que por fin abrimos esos oídos de nuestro corazón, esa puerta cuando Él tocó. Obviamente ahí es cuando actuamos más en consecuencia. Si se fijan, el ciego de inmediato, de isofacto, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y peor aún, al conocer que era Jesús de Nazaret, ¿qué dijo? De aquí soy. Y grito y grito. Y aquí entra un tercero que me encanta, porque muchas veces nosotros mismos nos hemos convertido en esto, y lo digo como dice aquí. En el versículo 38 nos dice,
Pero los que iban delante o al lado de Jesús lo reprendieron. Lo trataron de callar. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Algunos consciente, y aquí es donde voy, o algunos inconsciente, y aquí es donde voy. Por ejemplo, en mis clases de derecho que les digo, la intencionalidad mucho es lo que conlleva el saber la culpabilidad. En este caso, obviamente, si yo quiero con toda la hazaña hacer algo, pues tengo la intención, ¿verdad? Pero si yo por algún accidente lo he hecho, híjole, yo les contesto a mis alumnos, para el derecho, el delito es delito. Quizás en el derecho la sanción va a ser la que no se va a aplicar de forma igual en razón de las circunstancias. Siempre les doy este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo con todo gusto hoy aviento a que va caminando conmigo en las escaleras y se desnuca y fallece? Ojo, con toda la intención lo aviento para que fallezca. O la otra opción, vamos caminando por el pasillo. Desafortunadamente se me dobla el tobillo y en esa caída lo logro aventar y se desnuca. Por supuesto, para el derecho por ambos es un delito. En este caso, cada uno va a tener sus consecuencias distintas en razón de la intencionalidad. ¿Cuántos de nosotros, tal como lo dice este evangelio, no lo hemos hecho? Que él no lo haga porque no tiene experiencia. Como abogado yo puedo decir que en muchas de las cosas o muchas de las circunstancias, yo posiblemente alguna situación sí he dicho o sí he comentado, nunca con la intención de perjudicar a alguien, sino solamente para que la otra persona pueda discernir en un dado caso la experiencia como abogados o como contadores. En muchos de los casos, ¿cuántas veces hemos dicho que se perjudique esa persona? Reitero, mucho de la circunstancia, y por eso menciono la lectura aquí en Apocalipsis 2, lo dice Jesús, más vale que hagamos las cosas con el mismo amor. No significa que con esto vamos a hablar bonito de todos, no. Hay que manifestar, hay que apoyar, hay que auxiliar, hay que llevar a cabo algunas circunstancias en las cuales nuestro día a día nos permita estar atentos y diligentes con la palabra de Dios y ayudando a los demás. Con todo el amor que Él nos da, hay que apoyar para que ellos se animen. En este caso, pudiera ser, no sé, en un dado caso hasta con las pautas, muchos de nosotros todavía tenemos miedo, digo, a lo mejor no se ven mis piernas, pero posiblemente mis piernas están temblando de pavor de estar dando esta pauta. Y muchas de las pautas que he dado, pues, qué bueno que no se ven las piernas porque están temblando. Pero el punto es, ¿aprendimos? ¿Nos enseñaron? Hay cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido de circunstancia o de forma circunstancial, y hay cosas que hemos aprendido porque aquí tenemos, en este caso, la Biblia, pero podemos tener el reglamento que nos va guiando y nos va tomando la pauta. Claro, yo también tengo que poner mi intencionalidad. Oye, quiero aprender. ¿Quién me puede enseñar? ¿Qué fue lo que dijo aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué dice el artículo tal? Y aprender en forma conjunta. Claro, habemos algunos que no tenemos esa posibilidad por nuestras actividades diarias y buscamos un aprendizaje distinto, en este caso que me enseñen en otra modalidad.
O en otra forma, en este caso más práctico, y con esto poder auxiliar, pero en un dado caso podríamos tener esa pauta como, o esa referencia o ese ejemplo como algo prioritario en el que yo me puedo identificar con ese que iba siguiendo a Jesús, creyéndome apóstol, creyéndome seguidor de Jesús, sí, y reprendiendo a alguien que con su migaja de fe se quería acercar, o quería tocar, o quería pedirle algo. Y muchos de nosotros, me apunto en primera persona, muchos de nosotros hemos realizado estas cuestiones de forma consciente, reitero, o de forma inconsciente. Hay muchas veces que yo he dicho, en muchas de las ocasiones, palabras que quizás algunos hemos sentido hirientes, y si lo es así en este momento, después de haber orado esto, digo, de verdad que acepten mis disculpas, pido a Dios, ruego a Dios por que vea mi arrepentimiento y por el perdón de ustedes, pero también no todos tenemos esa habilidad o esa capacidad o esa posibilidad o ese discernimiento, que aunque no veamos lo que estamos haciendo de forma inconsciente con algunos, ni siquiera nos volteamos a ver. En este caso, Jesús nos está pidiendo en este bello evangelio no ser esas personas que reprendan a alguien que con una migaja de fe, quizás más fe que yo, no pueda ejecutar algún acto. Varios evangelios atrás, lo recordarán, digo, obviamente también hablaba sobre la fe y la migaja, o en este caso, la semilla de mostaza. Por eso, el día de hoy, me voy con esa reflexión, o termino con esta reflexión, que analicemos, que pongamos dentro de nuestro discernimiento el saber si lo que he dicho, si lo que he actuado, lo he hecho con humildad o lo he hecho con toda la intencionalidad de dañar a alguien. Si ha sido con la intencionalidad de dañar a alguien, así como lo dice el Apocalipsis 2, versículo 4, hay que hacerlo con amor, como nuestro primer amor, todo el tiempo. Y platicamos en la charla anterior, o en charlas anteriores, donde mencionaba ese punto. Siempre he estado orantes porque, no porque tenga 40, 50 días orando, ya por eso ya soy el máster en la oración, sino siempre tratar de ser humildes, serviciales a la palabra de Dios. Entonces, esa tarea que dejo el día de hoy, o la que quiero que se realice, es que analicemos nuestros actos, todos nuestros actos, hasta los inconscientes, y poder discernir y pedir en su caso o asumir el arrepentimiento de lo que hayamos hecho al lastimar a algún compañero, algún vecino, algún familiar de forma inconsciente, y que no seamos estos reprensores de las personas que con poca, mucha o vasta fe están solicitando acercarse o escuchar la palabra del Señor o el acercamiento con Él. Por lo tanto, el día de hoy, muchas gracias. Les agradezco esta pauta. Nos vemos en la próxima. Cuídense, que estén bien. Buen día.